Hola, en este tutorial vamos a aprender cómo crear y personalizar un pie de plano o un cuadro de rotulación en Revit paso a paso. Esta es una parte fundamental para presentar tu proyecto de manera profesional, ya sea en planos ejecutivos o escolares. Vamos a comenzar. Ahora vamos a empezar a crear lo que sería este cuadro de rotulación o nuestro pie de plano, para lo cual vamos a necesitar crear un nuevo elemento base. Si bien cuando estamos trabajando en nuestro navegador de proyectos encontramos el apartado de planos y podemos darle clic derecho nuevo plano y seleccionar alguno ya existente, que este va a ser el lugar donde nosotros vamos a colocar todos nuestros elementos para una futura impresión. En nuestro caso no hay alguno que se adapte o necesito yo generar uno personalizado donde yo pueda colocar los datos que necesito y requiero. Para eso voy a ir a archivo, voy a crear un archivo nuevo y voy a seleccionar cuadro de rotulación. Aquí voy a buscar este apartado que dice bloques de título. Si no lo encuentro, recuerden que está en lo que es nuestras familias descargadas y podemos buscar justamente bloques de título y seleccionar en este caso tamaño nuevo-métrico. Este tamaño nuevo-métrico me va a permitir yo generar el tamaño de hoja que necesite. En este caso necesito una hoja que mida 90 por 60 centímetros, para lo cual puedo yo alargar lo que es mis líneas. Hay que tener en cuenta que tenemos líneas y tenemos cotas. Vemos que la cota se va ajustando. O únicamente meter la unidad. En este caso son 900. Si selecciono la línea inversa a lo que es este elemento, voy a poder yo cambiarla y ponerle 600. En este caso ya las generé. Ya tengo mi recuadro de 900 por 600 milímetros. Ahora me toca a mí editar un poco lo que serían estos valores. Voy a borrar mis cotas para que no me estorben. Y necesito crear este recuadro, esta rotulación de los elementos que necesito. En el apartado de crear podemos insertar elementos, podemos insertar estos figuras básicas, rectángulos, cuadrados, textos, todo lo que nosotros necesitemos lo vamos a tener disponible para generar lo que sería este elemento principal, que es un problema que encuentro y que, como ya comentaba en anteriores videos, Revit no es para dibujar. Por lo tanto, nos cuesta más hacer dibujos, nos cuesta más hacer este tipo de referencias y nuestra primera idea es hacer un AutoCAD. Y sí, efectivamente, lo podemos hacer nuestro pie de plano en AutoCAD, lo podemos generar y lo podemos pasar directamente a lo que sería nuestro archivo en Revit. Importante, debe de estar cerrado. Le voy a decir que no. Y en este caso, entonces voy a regresar a mi Revit y voy a darle aquí en donde dice insertar. Voy a importar un CAD y voy a buscar lo que es mi archivo. En este caso yo tengo un pie de plano 90 por 60. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Normalmente pueden venir nuestras indicaciones de importar de CAD de esta forma, en unidades autodetectar y posición autodetectar. ¿Qué pasa cuando tenemos estos elementos? Si no lo creamos nuestro pie de plano en el origen, lo más seguro es que lo perdamos. Yo le voy a dar ahorita a aceptar con estas características que son las que vienen normalmente por defecto. Y vemos que me dice algo que unos elementos no son válidos, no hay problema, le voy a dar que sí, pero realmente lo perdí. O sea, no sé dónde está. Me aparece aquí el símbolo, sé que existe porque está seleccionado, pero no sé en dónde quedó, dónde se generó, nada. Lo perdí por completo. ¿Por qué? Porque mi entorno se debió de haber creado en algún lugar, pero de forma precisa no sé. Voy a regresar, voy a darle control Z para que no se encuentre en posición de ningún elemento y por lo tanto después no me vaya a afectar a la hora de imprimir. Lo correcto que debería de hacer entonces es importar, importamos nuestro CAD y entonces en este caso si no tengo la información correcta le voy a dar en colores, puedo mantener o puedo dejarlo blanco y negro. Aquí realmente no me importa tanto, yo lo voy a dejar en blanco y negro para generar estas definiciones desde un inicio. Y en unidades voy a dejar que sea en metros. Y aquí importante, como lo que me pasó anteriormente fue que perdí la posición de mi plano, le voy a dar que me lo dé de forma manual y en el centro. O sea que cuando yo le dé clic, le voy a dar aceptar, automáticamente me va a aparecer en lo que es
mi proyecto de mi cursor. Así que queda automáticamente ajustado. ¿Qué pasa? Puede que nosotros, nuestro pie de plano, lo hayamos hecho en una unidad distinta y esté demasiado pequeño, demasiado grande. No se preocupe, lo podemos ajustar, lo podemos colocar correctamente. De entrada que recomiendo moverlo, desplazarlo a un punto que yo tenga de referencia, que sería este. Ahora, voy a hacer más grande este elemento con mi herramienta de escala, selecciono y voy a seleccionar la opción de escalar. Selecciono mi punto de origen, selecciono el elemento que necesito, que en este caso mide 100 milímetros, y puedo adaptar hasta generarlo o escribir 900. Y listo, automáticamente se ajustó y se generó. Ya tengo esta información que necesito, esta información muy específica, dirección del proyecto, nombre, propietario, quién realizó, tipo de plano, toda esta información técnica que podría utilizar poco a poco. Como yo quiero que mi pie de plano sea adaptable a cada uno de los proyectos que haga y que cuando yo cambie la dirección se cambien todos los elementos y no lo tenga solo como un elemento plano, en este caso voy a utilizar y voy a descomponer. Ahora sí, si observamos cada uno de estos se vuelve un elemento de texto. Voy a conservar lo que sea repetitivo, el norte, el croquis de localización, la simbología, dirección del proyecto, pero estos elementos que no son repetidos los voy a ir borrando. En este caso entonces únicamente estoy dejando los títulos para posteriormente meter información propia a la que corresponda. Ahora, yo podría guardarlo de esta forma, o sea, podría guardar mi pie de plano en lo que es esta información y después meter texto uno por uno de cada uno de las informaciones básicas de mi proyecto, pero realmente sería mucho trabajo, no estaría aprovechando a su máximo las capacidades que tiene Revit para crear textos anotativos. ¿Qué voy a hacer? Voy a entonces empezar a crear este tipo de textos. Voy a ir a crear, voy a buscar lo que dice un texto de etiqueta. Tenemos dos, texto y texto de etiqueta. El texto es un elemento normal, que si yo escribo cualquier cosa se va a repetir y es lo mismo que si lo hubiera hecho en AutoCAD. En mi caso, entonces voy a crear un texto de etiqueta y parece que es lo mismo. Realmente, si le doy clic, la diferencia es que aquí no me va a dejar escribir. Aquí me va a abrir un nuevo cuadro para editar textos. Entonces voy a definir qué quiero. Quiero mi dirección del proyecto. Para eso entonces me van a aparecer un listado de textos de etiqueta que puedo yo utilizar para crear patrones automáticos de este tipo de textos. En este caso voy a seleccionar dirección de proyecto y voy a buscar. Busco algo que me sirva para tener este elemento, en este caso dirección del proyecto, aquí está. Para decirle al software que este sea el elemento que se asocia a la etiqueta, le voy a dar aquí en la flechita y me va a aparecer un nombre de parámetro, me va a aparecer un espacio, un prefijo, un valor de muestra, que este va a ser el texto que va a aparecer por defecto y voy a aceptar. En este caso entonces ya me apareció lo que es la dirección del proyecto. Cuando yo cambio o modifique algo desde mi proyecto original, puedo yo de forma automática visualizar que este cambio se va a efectuar en este texto como tal. Ahora, quizás está muy grande para lo que es el proyecto que yo necesito de textos, así que puedo editarlo. Únicamente voy a cambiarlo. Voy a duplicar una nueva familia de textos. Quizás voy a dejar que mida 4 milímetros. Voy a dar un texto de 4 milímetros, lo modifico acá, aplico, acepto y ahora ya se generó y se modificó. El siguiente texto podría ser un nombre del proyecto. Recuerden, aquí pueden ir editando un poquito estos elementos para que se vayan adecuando correctamente. Y ahora voy a crear entonces mi nombre del proyecto. Nombre del proyecto lo voy a asignar y ahora voy a buscar el referente a este elemento, nombre del proyecto. Lo cargamos y lo asignamos. De tal manera que yo pueda ir modificando, editando los espacios hasta donde va a abarcar y cambiando los tamaños de mis textos creados. Ahora, lo siguiente que tendría yo que tener presente es
que cada uno de estos elementos va a generarse de forma referenciada poco a poco y con elementos claves que me van a permitir yo crear correctamente lo que serían las información técnica. En mi caso, todos estos elementos los voy a ir generando poco a poco y editándolos. Recuerden, solamente es cuestión de crear etiqueta, seleccionar en este caso escala, puede ser buscar escala, la asignamos y me pueden salir unos valores de referencia. Realmente estos valores, si bien los puedo dejar como están o puedo cambiarlo, porque para mí puede ser un poco confuso entender que es 1/18 es igual a 1 pulgada. Quizá yo como valor de referencia voy a dejar que sea 1/100, aunque este texto va a ser editable. Entonces puedo yo cambiar y puedo ir modificando. Puedo ir cambiando también elementos como fechas, como claves, como tipos de plano, poco a poco para irlos modificando en el proceso. Después de un rato de edición, nos vamos a dar cuenta que ya puse de generar estos elementos de referencia, lo que son mis textos de dirección de proyecto, los adapté, fui cambiando dimensiones de textos para que se adaptaran al tamaño que yo voy a realizar, número de proyecto, nombre del plano, escala, cotaciones, fechas de emisión y lo que sería lo último, mi etiqueta de la clave del plano. Todos estos, recuerden, son elementos que van a servir únicamente de referencia. Ahora, lo único que voy a hacer, ya sea guardar este archivo, lo puedo guardar y se va a guardar como una familia RFA de lo que sería nuestro pie de plano. Lo guardamos como familia. Y en este caso ya tengo algunos generados como serían de diferentes dimensiones. Voy a sobreescribir, guardamos, y ya lo tengo en un archivo para utilizar posteriormente en todos los proyectos que yo necesite. Y si quiero ocuparlo en el proyecto que estoy utilizando actualmente, vemos que no aparece. Tengo dos opciones, o darle aquí cargar en proyecto y cerrar. Automáticamente se cargó. Si pasa como en mi caso que no se carga, bueno, si se cargó, aquí está. Ya voy a poder abrir y ya voy a poder utilizarlo y editarlo. Si no se carga o quiero cargarlo directamente en uno donde no tenga que abrir primero este, le voy a dar nuevo plano, le voy a dar cargar y voy a buscar en donde tenga yo generado estos elementos. En este caso aquí y puedo seleccionar quizá mi doble carta que me funcionaría. Aceptamos y aplicamos. Todos estos elementos entonces ya vemos que están generados con información técnica de mi proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Mi proyecto como tal ya tiene una dirección, ya tiene también un nombre de proyecto, ya tiene un nombre de propietario, ya tiene quien lo realiza, ya tiene toda esta información técnica general. Por lo tanto, yo puedo editarlo directamente desde mi plano y se van a ir editando o cambiando poco a poco. Por ejemplo, si yo en este caso, este plano es el AR02, vemos que su clave aparece como AR02. El AR03 me va a aparecer con esta clave. Entonces ya no es necesario que yo esté cambiando, editando, modificando tantos elementos, sino que de forma automática mi plano va a ir cambiando sus definiciones. Quiero cambiar, no quiero que sea un plano arquitectónico, quiero que sean quizás en este caso de instalaciones. Se va a cambiar aquí el nombre. Todos los que tengan este mismo texto, que en este caso me va a hacer referencia a lo que es, voy a darle doble clic para editarlo, a lo que es el número de proyecto, porque yo así le asigné que el número de proyecto estuviera relacionado directamente a lo que es el nombre. Entonces aquí voy a poder yo lo modificar y va a poder cambiar. Entonces vemos que si únicamente seleccionando lo que es el pie de plano, hay información que podría yo cambiar poco a poco. Por ejemplo, en este caso, fechas de emisión, autores, quién dibuja, cuál es las propietarias, cuál es la dirección. Y esta información la puedo ir cambiando poco a poco. Mi, mi plano AR2 va a ser, en este caso, instalaciones y va a ser plantas.
o cortes. Y vemos que entonces aquí automáticamente se cambia el nombre. En el A3 no se cambió porque este es un plano distinto que quizás van a ser fachadas. Vemos entonces que esta información va cambiando poco a poco de acuerdo a los textos que yo necesite. Las escalas posteriormente se van a modificar cuando yo coloque algún elemento y si en dado caso necesito hacer algún cambio necesario de nuestro proyecto, puedo irme a la pestaña superior de gestionar, en este caso esta, y aquí voy a poder yo seleccionar en este apartado lo que es la información del proyecto. Y aquí nuevamente puedo cambiar todos los valores: nombre de la organización, descripción, nombre del edificio, fecha de emisión, estado. Quizás aquí ya necesito cambiar mi nombre del cliente, aquí necesito cambiar mi dirección. Podemos entonces ir modificando cada uno de estos valores poco a poco. Proyecto nuevo le voy a poner. Y vemos que automáticamente se van cambiando o se van modificando poco a poco. Entonces ya tengo un pie de plano listo para utilizarlo en mi impresión, que será el siguiente tema que veremos. Y listo, ahora ya sabes cómo usar y personalizar tu cuadro de rotulación en Revit para darle ese toque profesional a todos tus planos. Esto es fundamental si quieres imprimir, presentar o entregar correctamente tus proyectos. Si este video te ayudó, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos.